Buenos días a todos. Vamos a ver, yo lo que quería, como dispongo de 20 minutos, trabajar sobre dos conceptos que caracterizan a la democracia antigua en su versión, desde mi punto de vista, más interesante, que es, digamos, la modalidad radical, la última que llega a las ciudades, que decía Aristóteles, porque Aristóteles diferencia no solo entre distintos tipos de régimen político, su célebre tipología, sino hace también una tipología de oligarquías y una tipología de democracias, ¿vale? Entonces, vamos a referirnos a la democracia en su versión más avanzada, más desarrollada, ¿de acuerdo? Entonces, los dos conceptos fundamentales son, por un lado, autogobierno y por otro lado, popular, ¿de acuerdo? Es un régimen de autogobierno popular. El problema es que cuando pensamos en autogobierno y en popular, pues no tenemos por qué pensar en los términos en los que se entendían ellos a sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, popular, con respecto a esa democracia radical, significa un demos, ¿de acuerdo? Es decir, un cuerpo ciudadano, que es el que se va a autogobernar, en el que se ha incluido a los, en griego, eleuceroi kai aporoi, es decir, a los pobres libres, ¿de acuerdo? Entendiendo por pobres no lo que podríamos entender seguramente hoy en día, es decir, aquellos que, digamos, no tienen techo, el pobre, ¿no? El que vive en la calle, sino, por decirlo directamente, el mundo del trabajo asalariado, ¿de acuerdo? El proletariado antiguo, porque no pensemos que el proletariado es un invento del capitalismo moderno, también había proletariado en la antigüedad y en Atenas también. De tal manera que al incluir a los libres pobres o a los pobres siendo libres, es decir, no esclavos, porque tanto los esclavos como las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Como todo el mundo antiguo, la democracia ateniense era un régimen patriarcal y esclavista. Habría mucho que decir sobre el tema de los esclavos y también sobre el tema de las mujeres, pero hay que ser benevolente hermenéuticamente y captar el avance que supuso la democracia antigua, que era un avance de clase. Incorpora a la praxis política a los que tradicionalmente, por cuestiones de propiedad y riqueza, habían quedado excluidos. Ese es el gran avance, ¿de acuerdo? Y este es el sesgo de clase que tenía aquella democracia y que realmente no se ha vuelto a repetir. O sea, lo que ha sido la tónica general dentro de, digamos, la realidad de la evolución política ha sido el predominio de las oligarquías, ¿de acuerdo? Es decir, los gobiernos de los pocos ricos, ¿de acuerdo? Bien, con esto, digamos, queda claro el componente popular de lo que era un autogobierno popular, ¿de acuerdo? Democrático, en este sentido, de un demos ampliado a las clases, a los misthotoi, a los que vivían de un jornal, ¿de acuerdo? De un salario, a los que tenían que trabajar para ganarse la vida. Bien, autogobierno. ¿Qué significaba realmente el autogobierno de aquel demos? Fundamentalmente, lo que quería decir es que aquellos ciudadanos ocupaban el Estado, ¿de acuerdo? Esto es algo que nos puede resultar muy ajeno, porque claro, nuestros gobiernos representativos nada tienen que ver con esto. O sea, nada tienen que ver con la parte, digamos, legislativa de la Iglesia, que era un proceso, digamos, de democracia directa, de elección directa, y mucho menos tienen que ver nuestras realidades contemporáneas con la cuestión de la ocupación del Estado, ¿vale? ¿Qué significa ocupar el Estado? Significa asumir directamente tareas de gobierno, es decir, ocupar magistraturas. No en vano, una de las definiciones de Aristóteles del concepto de ciudadano es aquel que ocupa magistraturas, ¿de acuerdo? Las magistraturas eran los cargos que había que desempeñar para organizar el ejecutivo, porque ellos también tenían no una división de poderes como la que podemos tener nosotros, que es posterior, pero sí cabe diferenciar entre el legislativo, el judicial y propiamente el ejecutivo, aunque yo soy partidario de incluir
el judicial en el ejecutivo, es decir, como parte del aparato que ejecuta las leyes que salen del legislativo. Ellos tenían su legislativo, que era la Iglesia, tenían su judicial, que eran los dicasteria, los tribunales populares, y tenían propiamente el ejecutivo, que era todo el entramado fundamentalmente consejista, de consejos, de magistrados que ejecutaban, digamos, pues las distintas tareas que ejecuta normalmente un gobierno. ¿De acuerdo? Desde finanzas hasta temas de la guerra, hasta administración de aguas, de calles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hansen calcula que había unas 1.100 magistraturas, ¿de acuerdo? 500 estaban ya directamente ocupadas por la Boulé, por el Consejo de los 500, y luego había otras 600 que también se había que asignar, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál era el procedimiento de asignación o de selección de magistrados? Fundamentalmente el sorteo. Hansen, nuevamente, me tengo que referir a él porque, como ya os habrá dicho Víctor, este es el libro, digamos, más exhaustivo desde el punto de vista de la información sobre cómo funcionaba aquella democracia. O sea, si queréis resolver cualquier duda, el Hansen, ¿de acuerdo? Porque es minucioso y no se le queda prácticamente nada en el tintero, ¿no? Entonces, él calcula que de las 1.100 magistraturas, 100 se seleccionaban por elección desde la Asamblea. Por tanto, era un sistema que combinaba sorteo y elección, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que era, digamos, el aparato del Estado o el protoaparato de Estado estaba conformado por magistrados seleccionados por sorteo, ¿vale? Por lo tanto, el sorteo es una seña de identidad de aquella democracia. Pero hay que tener en cuenta cuál era su ámbito fundamental de aplicación, el ejecutivo, ¿vale? Ese aparato de Estado para ejecutar leyes, para organizar la vida de la polis, ¿vale? Entonces, si nos trasladamos al mundo contemporáneo, y esto creo que es importante para, digamos, tener bien acotado lo que era el ámbito de aplicación del sorteo y para entender hasta qué punto podríamos aplicarlo en nuestros gobiernos representativos, ¿de acuerdo? Claro, nosotros ¿cómo organizamos eso que ellos organizaban? Nuestras magistraturas, ¿cómo las asignamos? ¿Cuál es nuestro aparato de Estado? El Estado moderno. El Estado moderno no tiene nada que ver con el Estado antiguo. Absolutamente nada que ver. O sea, nuestro Estado, como muy bien explica Alexis de Tocqueville en un libro clásico maravilloso, que es El antiguo régimen y la revolución, el Estado es una cosa que la modernidad hereda del antiguo régimen como gran aparato de centralización administrativa y que luego la burguesía, primero revolucionaria y luego, obviamente, una burguesía acomodada, la burguesía moderniza, racionaliza. Y de todo ese proceso va a salir la burocracia moderna, ¿vale? Yo ya sé que la burocracia moderna tiene mala prensa. ¡Cuánta burocracia! Los burócratas! La burocracia es uno de los grandes inventos de la modernidad, ¿de acuerdo? Tanto es así que en nuestra querida España, si hay desgobierno, si no se logra formar gobierno, si no se renuevan presupuestos, el Estado es una cosa tan sólida que la vida continúa, y ya hemos tenido experiencias, ¿no? Continúa gracias a ¿qué? A que el Estado sigue ahí, ¿no? El Estado es una máquina con una inercia institucional brutal que hace funcionar las cosas independientemente del buen o mal gobierno que podamos tener, ¿no? Y hemos tenido experiencias recientes de gobierno que era incapaz de consolidarse, y esto seguía trabajando por sí solo. ¿Por qué? Porque estamos los funcionarios, el cuerpo de funcionarios, que hacemos funcionar esto. Hoy en día hemos batido un récord en España, tenemos más de 3.600.000 funcionarios, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, la característica de esta burocracia fundamental, si queréis idealmente, aunque también en gran medida en la práctica, es que es un cuerpo compuesto por funcionarios especializados que son cooptados meritocráticamente a través de oposiciones competitivas, ¿de acuerdo? Esto garantiza unos niveles bastante reducidos de arbitrariedad y unos niveles bastante altos de competencia, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando uno va al médico, pues tenemos una relativa seguridad de que pues este señor o esta señora nos va a atender de forma competente. Pues, tanto es así que ponemos nuestras vidas en sus manos, nos metemos en quirófanos, imaginaos, ¿no? Nos dejamos rajar en un quirófano, hasta tal punto les asignamos competencia especializada, ¿no? Con la judicatura pasa lo mismo, con los profesores de la universidad, bueno, sobre los profesores de universidad habría mucho que decir, ¿no? Pero en general podemos decir que también hemos sido cooptados meritocráticamente a través de oposiciones, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que la gran maquinaria del Estado moderno, estos 3.600.000 funcionarios, que ya son funcionarios, cuidado, no han sido cooptados ni por elección ni por sorteo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya podéis ver que el ámbito de aplicación en el mundo moderno del sorteo, que estaba fundamentalmente dirigido a la selección de magistrados, lo que podría ser nuestra burocracia, en el mundo moderno está totalmente excluido. El principal ámbito de aplicación del sorteo en la democracia antigua no lo tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Bien, la burocracia tiene muchos problemas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, de mí dependiera y yo llegara al gobierno, una de las cosas primeras que haría sería una auditoría del Estado, ¿vale? Porque un Estado, como maquinaria, tiene que ser una máquina fundamentalmente eficiente. Y yo creo que hay muchos problemas de ineficiencias, de redundancias, de clientelismos, de nepotismos en nuestro Estado. Pese a todo el proceso de racionalización weberiana que ha sufrido, y menos mal, ¿de acuerdo? El problema es que para abordar todos estos problemas que pudiéramos detectar a través de una auditoría en el Estado contemporáneo, en nuestro Estado, en España, no tendría sentido ni recurrir al sorteo ni recurrir a la elección. Oye, que hemos detectado no sé cuántos problemas. Bueno, pues vamos a convocar una asamblea y vamos a nombrar nuevos funcionarios. Que hemos detectado un montón de problemas en el Estado moderno. Bueno, pues vamos a hacer un sorteo. No tiene sentido. La única manera de, digamos, corregir las derivas negativas, perversas, del propio Estado es invertir en racionalización weberiana. Si el Estado tiene algunos problemas es porque la racionalización weberiana, no ha sido consumada, no ha sido maximizada. Los restos de clientelismo, de nepotismo, redundancias, etcétera, etcétera, son problemas de insuficiente racionalización. Por eso una auditoría real, externa, detectaría y propondría mecanismos de racionalización de esa burocracia que a todos nos interesa, porque a nadie le interesa más que a los que han sido cooptados clientelarmente que tener un Estado, digamos, ineficiente. Y ahora se produce la gran paradoja de que tenemos 3.600.000 funcionarios, sin embargo, el nivel de satisfacción de la ciudadanía no es muy alto. Cualquiera de vosotros lo podéis comprobar. Intentad pedir una cita para cualquier sector de la administración y veréis lo difícil que es, ¿no? Entonces, algo está fallando. Hemos maximizado el número de funcionarios y, sin embargo, el nivel de satisfacción no es todo lo alto que debería, ¿no? Aquí hay una contradicción patente. ¿Cómo podríamos atacar esto? Racionalizando. A lo mejor sobran funcionarios. De lo que se trata es de, como con cualquier otra máquina, tener una máquina lo más eficiente posible. Vosotros tenéis un coche o una bicicleta y ¿qué os interesa? Pues que esté bien engrasada, que frene bien, que nos deje tirados, etcétera, etcétera, que lleve las ruedas bien infladas, ¿no? Pues igual con otra maquinaria. Y la burocracia se debe entender como una maquinaria orientada a la consecución eficiente de determinados objetivos, ¿de acuerdo? Si somos de izquierdas, pues querremos orientarla hacia objetivos socialmente orientados, ¿de acuerdo? Pero necesitamos una maquinaria eficiente. Cuantas más redundancias, cuanto más flácida sea y menos musculada esté,
pues más costosa va a ser y peor va a cumplir sus objetivos, ¿no? Si somos ultraliberales, pues un Estado mínimo. Si somos socialdemócratas, un Estado con más competencias. Pero en ambos casos queremos un Estado eficiente, ¿de acuerdo? La eficiencia no tiene nada que ver con los objetivos morales o ético-políticos que nos podamos querer marcar, ¿de acuerdo? Pues bien, el sorteo está excluido de esto. Entonces tendríamos que buscar otros ámbitos. Por ejemplo, ¿dónde podríamos aplicar el sorteo? Que podría ser interesante. El tema del gobierno de los jueces. A los jueces no los vamos a elegir por sorteo. No los vamos a elegir tampoco en asambleas electivas, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? Vamos a elegir jueces porque luego te van a juzgar. Lo que queremos es que sean lo más competentes posible a la hora de la aplicación de la ley de la manera más independiente que la Constitución mandata, ¿no? Pero sigue habiendo ámbitos para una posible utilización inteligente del sorteo. Por ejemplo, en el gobierno de los jueces. Esto ya se ha propuesto. El Consejo General del Poder Judicial, como sabéis, está muy faccionalizado, está polarizado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha sido colonizado por partidos que tienen intereses de parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría evitar esto? Tú introduces el sorteo y de un plumazo te quitas el problema de la facción o de la polarización, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar? Como lo aplicaban los atenienses. Porque los atenienses utilizaban el sorteo fundamentalmente para ¿qué? Hansen dice, no por maximizar la participación, no por maximizar la igualdad, que también, sino fundamentalmente para evitar la corrupción y el faccionalismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos, ante todo, como era un gobierno de los muchos pobres, lo que verdaderamente temían es que se reprodujera de alguna manera, digamos, el gobierno de los pocos ricos, la reoligarquización del régimen. Y para eso, claro, habían que controlar la facción de minoría, la facción de los ricos, de los propietarios, que siempre han tenido más influencia política que los pobres, ¿no? Si tú tienes dinero, puedes comprar a la gente. Entonces, el sorteo estaba fundamentalmente orientado a bloquear el potencial que existe en todo régimen de que los ricos retornen al poder una vez que tú has conseguido arrebatárselo, como ocurrió en Atenas, ¿no? Entonces, dicho esto y utilizando el sorteo inteligentemente con este objetivo, esto lo podríamos mantener nosotros, por ejemplo, en casos como este de la selección del Consejo General del Poder Judicial, de los miembros que forman el gobierno de los jueces, ¿vale? Para evitar el faccionalismo en que hemos caído y que además es un problema muy serio que tiene nuestra judicatura. Bien. Entonces, el sorteo tenía estas virtudes, ellos lo utilizaron con estos objetivos, nosotros podríamos utilizarlos con los mismos objetivos, sabiendo, digamos, el espacio mucho más restringido que tendríamos para aplicarlo, habida cuenta de que el Estado y nuestras magistraturas no son elegidas o seleccionadas ni por sorteo ni por elección, ¿vale? Pero los atenienses desconfiaban del sorteo, sabían cuál era su coste de oportunidad. Su coste de oportunidad era, digamos, el nivel de competencia. Ellos sabían muy bien que esa es una democracia que pagaba el precio, es una democracia de alguna manera de diletantes, de amateurs, dice el propio Hansen, ¿de acuerdo? Y además, digamos, aparte de estar restringido a las magistraturas, tenía también restricciones y tenía acompañantes. Una restricción muy importante era que, por ejemplo, no podían ser sorteados los menores de 30 años. O sea, los atenienses no eran tontos. A ver si eso nos va a colar algún jovencito, ¿no? Perdonad. Y claro, no tienen experiencia suficiente y ponemos en sus manos cosas que nos importan a todos, ¿no? Entonces, bueno, ellos también tenían, digamos, filtros, las doquimasías, ¿no? El DM filtraba a aquel que podía entrar en el sorteo. Si por alguna razón el DM consideraba que no estabas habilitado, por lo que sé, no habías pagado tus deudas o por lo que fuera, pues no podías entrar, ¿no? Pero aparte de todo esto, es decir, digamos, los mecanismos preventivos también tenían otros mecanismos que lo acompañaban y que eran tan importantes desde mi punto de vista y que son mucho más fáciles de retomar, que hacían que conjuntamente, pues, digamos, no solamente
pudiéramos ver a esta democracia con unas señas de identidad muy claras, sino que además el sorteo no queda huérfano. Y que fuera más interesante y sus efectos negativos quedan reducidos, ¿no? Uno de ellos es la rotación y otro de ellos es la brevedad de los mandatos, ¿no? Estas tres patas hacían que esta fuera una democracia. Es verdad que tenía el coste del amateurismo, pero que desde luego maximizaba la participación, minimizaba el faccionalismo y la corrupción y hacía que fuera muy igualitaria, ¿de acuerdo? Y esto estaba muy bien. Pero además de todo esto, y esto es fundamental, y a veces se olvida, todo magistrado sorteado o electo, cuidado, las magistraturas electivas eran muy importantes. Por ejemplo, las principales magistraturas que tenían que ver con las finanzas no eran sorteadas. Los strategoi no eran sorteados, entonces eran sociedades bélicas que estaban en guerra cada 2 por 3 y cuando ibas a la guerra tú querías un general competente. Y este sí lo elegías, por sus méritos. ¿De acuerdo? Entonces el sorteo no es nada meritocrático, pero ellos sabían perfectamente que había cosas que sí tenían que ser meritocráticas, ¿vale? Nuestra burocracia intenta ser meritocrática, ¿vale? Mediante oposiciones competitivas, donde queremos que gane el que mejor conoce la sección de la burocracia en la que tiene que ser competente para dar un buen servicio, ¿vale? Pero aparte de todo esto, había algo que también caracterizaba aquella democracia, que era la obsesión por la accountability, por la rendición de cuentas, por las euthynai, ¿de acuerdo? De tal manera que cualquier magistrado, al finalizar su cargo, rotado o electo, pero siempre breve y no repetible, cuidado, tenía que rendir cuentas, ¿de acuerdo? Y era inspeccionado. El concepto de control es fundamental, ¿no? Porque esta es una democracia basada en el control de los magistrados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenían poder, porque eran corrompibles y podían corromperse. Y entonces había que vigilar, ¿no? El control, la rotación, la brevedad de mandatos, que no el sorteo, son, digamos, mecanismos institucionales muy republicanos, ¿vale? Y yo creo que esto es muy aplicable a nuestras democracias contemporáneas, ¿de acuerdo? Se podrían recortar los mandatos, se podrían hacer rotar, por ejemplo, el gobierno de una institución como nuestra facultad, ¿no? Bueno, pues esto es electo, aquí no hay ni brevedad de mandatos ni rotación. Un decano puede ser decano toda su vida, si es reelecto. Pero claro, a medida que pasa el tiempo y tú estás ocupando un cargo, tienes muchas posibilidades de generar tus propias clientelas que te autoperpetúan mediante un tráfico de favores, ¿de acuerdo? Y esto es uno de los peligros que un demócrata, al menos que se tome mínimamente en serio la democracia ática, el gran invento de la democracia más avanzada, más desarrollada, con todos sus defectos, debería tomarse en serio, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, autogobierno como un pueblo que no solamente elige directamente lo que tenga que elegir y decidir en las asambleas, sino que ocupa cargos, ¿de acuerdo? Mayoritariamente seleccionados por sorteo, pero no solo, también había elección, allí donde el mérito era muy importante, no eran tontos, ¿de acuerdo? Bien, todo ese ámbito, resumiendo, está excluido de una posible aplicabilidad del sorteo en nuestras democracias contemporáneas. Esto no quiere decir que no pudiéramos utilizarlo. He puesto un ejemplo, podría poner otros, ¿no? Aquí están, bueno, en fin, lo que podemos aprender, que es un poco el espíritu con el que yo he escrito esta introducción. No se trata de copiar, se trata de inspirarse, ¿no? Y de ver la distancia o la falta de voluntad política para tomarse esto en serio e intentar mejorar nuestras democracias de forma efectiva, ¿no? Mediante diseño institucional, que era lo que hicieron ellos, puro diseño institucional, ¿vale? Y en muchos casos muy complejos, ¿no? Porque el sorteo, en la mayoría de los casos, eran sorteos de doble fase, con unos procedimientos muy complejos. Están obsesionados por impedir que algún rico o alguien con influencia pudiera colarse en el proceso y, digamos, poner al magistrado en su favor, ¿no? Bien, pues nada más, esto es todo, ¿vale? Εγκλίσκω Διόνυσον, ερήβρομον.
Bastida.